En este video les voy a hablar del enfoque de las úlceras de miembros inferiores. Entonces empezamos definiendo una úlcera, que es una lesión que produce incapacidad significativa, sea espontánea o accidental, que no cicatriza en un tiempo esperado. Su profundidad es variable, puede afectar pues, las capas más superficiales de la piel o hasta tejido celular subcutáneo, músculo y hueso. Uno de los mecanismos que explica la úlcera es la aparición por falta de oxígeno en los tejidos que provoca necrosis, ulceración y retraso pues, en esa curación. Es un trastorno muy frecuente que produce incapacidades significativas y que pueden disminuir la calidad de vida del paciente e incluso producir la muerte. De ahí es importante pues, un diagnóstico inicial oportuno para disminuir el riesgo de complicaciones graves, incluso la amputación de la extremidad. La etiología es variable. Es de enfermedad venosa, enfermedad arterial, neuropatía, enfermedades sistémicas como la vasculitis, infecciosas y tumorales. La epidemiología, entonces, tiene una incidencia de 3 a 5 casos por cada 1000 habitantes. Alrededor del 40 al 80% se deben a enfermedad venosa, que estas serían las más frecuentes. Del 10 al 20% se deben a enfermedad arterial. Del 15 al 25% son secundarias a diabetes mellitus. Entonces, estas tres causas son las responsables de casi el 95% de las úlceras en extremidades inferiores, y en el 10 a 15% hay una combinación de dos o más causas. Aquí empezamos entonces hablando de la úlcera venosa, que es una lesión localizada en el tercio distal de la pierna. Puede ser consecuencia de una insuficiencia venosa crónica en la que el retorno venoso está comprometido por un sistema valvular incompetente del sistema venoso superficial. En el éstasis venoso hay un mal funcionamiento, puede ser por sedentarismo o edemas crónicos, y la postrombótica es donde el sistema venoso profundo está insuficiente por una obstrucción antigua o por una historia de trombosis profunda. Dentro de sus factores de riesgo, entonces tenemos sexo femenino, edad avanzada, ortostatismo prolongado, multiparidad, obesidad, sedentarismo y TBP. Bueno, las características de la úlcera venosa estas generalmente se encuentran pues, en el tercio distal de la pierna, en la cara medial. Es de progresión lenta, son no dolorosas, obviamente si hay ausencia de infección, en caso de que la haya serían dolorosas. Son ovaladas, de gran tamaño y con borde irregular, tienen exudado amarillento fibroso, cambios cutáneos por la misma insuficiencia venosa y hay presencia de pulsos distales. Bueno, el diagnóstico se hace mediante ecografía Doppler venoso de miembros inferiores. Esta lo que hace es evaluar la permeabilidad y competencia del sistema venoso, tanto superficial como profundo, y en caso de que se haga pues, con personal capacitado, puede tener una especificidad y sensibilidad mayor al 85-90%. El tratamiento entonces es la cirugía para tratamiento como tal de la insuficiencia o de debridamiento pues, de la úlcera en caso de sobreinfección. También se puede hacer terapia de compresión, que consiste en hacer pues una compresión, valga la redundancia, decreciente desde el pie hasta la pantorrilla o hasta la zona superior de la pierna, con el objetivo de mejorar el retorno venoso y reducir pues esa hipertensión venosa. Y también se pueden hacer unas medidas físicas, en este caso sería pues como elevar la extremidad, y también podemos tener en cuenta que se pueden hacer cambios en el estilo de vida que incrementen ese retorno venoso, como el ejercicio supervisado, controlar los factores de riesgo, entre otros. Bueno, entonces aquí empezamos a hablar de la úlcera arterial, en donde hay un déficit del aporte sanguíneo en la extremidad afectada, secundario a arteriopatía. Sus causas son la arteriosclerótica, que es la más común en el 90% de los casos, úlcera hipertensiva o de Martorell, y la enfermedad de Buerger. Estas dos últimas se dan por alteración de la microvascularización. En el caso de la úlcera hipertensiva, entonces hay una hipertensión arterial mantenida que provoca esos cambios en la microvascularización de la piel. Esto lleva a una obstrucción en las pequeñas arteriolas que irrigan la dermis y finalmente provoca isquemia de la piel y la ulceración como tal. Y la enfermedad de Buerger es una enfermedad inflamatoria segmentaria no aterosclerótica de las pequeñas y medianas arterias de las extremidades distales. Generalmente se da en personas jóvenes, y el tabaquismo es considerado el factor precipitante de la enfermedad. Sus factores de riesgo entonces son el tabaquismo, que es el más importante, sexo masculino, hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemias. Entre sus características, entonces tenemos que está situado en zonas distales de las extremidades, generalmente los dedos del pie, cara lateral y talón. Son de rápida evolución, son muy dolorosas, sobre todo en decúbito, tiene afectación de planos profundos y tendencia a la infección por esto mismo, y tiene ausencia de pulso, sobre todo la aterosclerótica.
Bueno, su diagnóstico se hace con Doppler arterial en miembros inferiores, que como ya les había mencionado, evalúa como tal la permeabilidad y competencia, en este caso del sistema arterial, y pletismografía arterial con índice tobillo-brazo. El tratamiento entonces principal, el abandono del tabaco, también se podría hacer quirúrgico, que se hace una revascularización o amputación en caso de ser necesaria, farmacológico, que se usa antiagregación, y estatinas, que estas lo que hacen es estabilizar la placa y tienen también propiedades antiinflamatorias en la pared arterial. Se puede hacer un control de factores de riesgo, factores cardiovasculares, diabetes mellitus, sedentarismo, entre otros, y también se pueden usar las prostaglandinas, que presentan un efecto antiplaquetario y vasodilatador en aquellos pacientes no revascularizables como terapia de salvamento de la extremidad. Bueno, otro tipo de úlcera es la úlcera neuropéptica, que se produce por una neuropatía periférica en donde hay una alteración del sistema nervioso periférico como tal. Sus causas son endocrino-metabólicas como el pie diabético, traumática e inflamatoria como la úlcera por presión. Entre sus características tenemos que se dan en puntos de presión, hay presencia de hiperkeratosis, callosidades y deformidades estructurales del pie, puede haber presencia de uno de los pulsos y son dolorosas. Bueno, el diagnóstico se hace mediante la búsqueda de infección y de entrada se debe pues, descartar la afección vascular como tal. El tratamiento, entonces tenemos la revascularización si es necesaria y posible, descarga de la zona que tiene la capacidad de reducir o eliminar la presión sobre la zona ulcerada, facilitando, digamos, el proceso natural de cicatrización y proporcionando a la persona cierto grado de autonomía. Control de la infección y control metabólico estricto de la diabetes mellitus 2. Úlceras por enfermedades sistémicas, entonces entre el 0,5 a 1% de estas úlceras no corresponden a etiologías pues, que les hablé previamente, sino que aparecen como consecuencia de una enfermedad sistémica de base. Sus características entonces son úlceras múltiples de localización atípica, pequeñas, habitualmente son dolorosas y presentan afectación sistémica, generando pues fiebre y artralgias. Causas: artritis reumatoide, fenómeno de Raynaud, vasculitis, y el diagnóstico del tratamiento se hace de acuerdo pues a la enfermedad de base. Las úlceras de etiología infecciosa son poco frecuentes, se presentan en jóvenes con úlceras sin antecedentes médicos de interés y procedencia de países en vías de desarrollo generalmente. Sus causas son por micobacterias, en este caso sería la lepra y la úlcera de Buruli, que se da por una micobacteria ulcerans, que es de la misma familia de las bacterias de la lepra y la tuberculosis, y por parásitos, que es la filariosis y la leishmaniasis cutánea. Las úlceras de etiología tumoral entonces tienen varias características, entre estas son unas úlceras de aparición atípica o de más de 12 semanas de duración, tienen también un aspecto atípico, no hay una evolución correcta a pesar de darle el tratamiento adecuado. La causa principal es la úlcera de Marjolin, que es un tumor maligno cutáneo, es poco frecuente pero es muy agresivo y aparece previo pues, a tener una piel traumatizada o con una inflamación crónica. El diagnóstico se realiza mediante biopsia y el tratamiento se hace pues, según la enfermedad. Aquí les dejo pues el cuadrito con las diferencias entre úlceras venosas arteriales y neuropáticas, que son las tres principales, y es muy importante pues en la clínica diferenciarlas. Muchas gracias.